Hola amantes del juego, bienvenidos a otro episodio de Espacio Reducido. El día de hoy tendremos a Jordi Bacardí. No es la primera vez que se estará llegando a nuestro episodio, ya que hace aproximadamente 2 años estuvo con nosotros en una charla que se titulaba Situaciones derivadas de la presión, una charla que muchísimos de ustedes seguro escucharon en las plataformas de Spotify, iBooks, cuando terminamos publicando en dichas plataformas y desde la cual recibimos sobre todo muchísimo elogio en el sentido de que muchísimos de ustedes estuvieron cercanos a la charla y estuvieron muy atentos y muy felices por el contenido que Jordi terminó sobre todo compartiendo con nosotros. Jordi, que al final una persona con unos conocimientos tremendos y que sobre todo siempre está dispuesto para charlar sobre el juego. Segunda vez que te llegues acá junto a nosotros, pero esperemos tampoco que sea la última. Esperemos que las puertas sigan abiertas y que puedas llegarte muchísimas veces, porque nosotros seguimos con muchísimos deseos de aprender. Jordi, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Y un poquito también de que comentes cómo han sido tus últimos pasos dentro de este mundo fútbol para quienes estén del otro lado también vayan un poco entrando en contexto. ¿Qué tal, Monchi? Encantado por la presentación. No, al final se agradecen siempre estos espacios de debate, de charla, de contenido ingenuo de verdad sobre el juego, sobre la misma esencia. Y siempre es un placer. Siempre es un placer venir aquí y evidentemente esta vez lo hacemos y estaremos encantados de venir en otras ocasiones. Desde la última vez, yo calculo que fue aproximadamente que 2023, igual cuando lo grabamos más o menos. Desde entonces, si vamos a un punto de vista profesional, que imagino que es lo que le interesa a la gente, sí que puedo haber tenido el cambio de que la temporada pasada la pasé en Portugal, estuve en el Vicela y la anterior era la que estuve también como de auxiliar, analista externo con el entrenador del sub-16 del Barça, Iván Carrasco, y como os digo, la temporada pasada estuve en Portugal con Rubén de la Barrera en el Vicela, en un rol ya de día a día, de entrenador junto a analista, y ahora mismo sigo vinculado a Rubén en términos de staff y estamos esperando ahora que salga la oportunidad que convenza y que nos interese para volver a entrar ahora en el mundillo. Lauri, bienvenido. No, Monchi, un placer estar aquí. Bueno, Jordi, que es amigo de hace muchísimo tiempo. Agradecerte, Jordi, que te vuelvas a pasar por aquí. Siempre se nos va a hacer muy ameno tu participación, por eso que decía Monchi, ¿no? Porque vamos a aprender muchísimo y siempre también se nos van a quedar muchísimas cosas, ¿no? Porque siempre hay muchísimo de lo que debatir y al final eres una persona que transmite muchísimo, transmite esas ganas de seguir, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí, te voy a lanzar una pregunta bastante general, que bueno, la solemos lanzar aquí a las personas que ya han estado aquí anteriormente, y va un poco de qué crees que ha cambiado el juego a grandes rasgos, porque obviamente es una pregunta muy general, ¿no? Pero si tuvieras que quedarte a grandes rasgos, ¿en qué ha ido evolucionando el juego en los últimos 2 o 3 años? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque en realidad es una pregunta que no sé yo si tiene mucha respuesta o es una respuesta o una pregunta que os podría trasladar a vosotros porque, no sé, vosotros creéis, por ejemplo, que ha cambiado mucho el juego en 2 o 3 años. O sea, para mí el juego, lo que es el juego per se, sigue siendo el mismo, salvo que existan modificaciones reglamentarias, por así decirlo. O sea, cuando existe una modificación reglamentaria es cuando cambia el juego. Mientras no sigan existiendo, el juego seguirá siendo lo mismo. Otro tema es, ¿las necesidades que me demanda el juego hoy son las mismas que me demandaba hace 5 años o que me demandaba hace 10 o 15? Ahí podemos entrar. Y seguramente a raíz de ello vamos a empezar a encontrar las nuevas tendencias, las nuevas vías para encontrar algunas soluciones. Pero si vamos a la pregunta del juego ha cambiado, bueno, ¿cuándo puede ser el último momento en el que cambió el juego? Si atendemos a lo práctico, seguramente fue cuando existió el cambio de reglamentación en el saque de meta. Ahí sí cambió el juego, porque ahí todo lo anterior encontró un cambio de tuerca porque el propio reglamento te estaba forzando a ello. ¿Cuándo pudo ser la anterior a la mencionada?
seguramente cuando empezaron a existir las cesiones con portero en los 90, cuando no podía dejársela y portero cogerla. Y de hecho, es curioso porque si nos fijamos en el que viene siendo en los últimos años, voy más a última década que no a últimos 3 años, porque si vamos a última década, toda la obsesión, por así decirlo, con empezar a construirlo desde la salida contra la presión, encontramos la raíz de ello en los 2 últimos cambios reglamentarios, que uno fue la cesión al portero. En ese momento los equipos no podían presionar, y cuando dejó de existir podían empezar a presionar. Otro tema es que si tú revisas partidos de los 2000 existiese como tal. Pero si rascas fondo, la lógica la puedes encontrar con los 2 últimos cambios de reglamentación. Una es el cambio de cesión. Ahí podías empezar a presionar situaciones de retroceso. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes empezar a presionar, pero el equipo igual no tiene los medios ni la reglamentación le permite poder empezar a construir funcionamientos y mecanismos para poder salir. Pero ¿qué pasa? En 2016-2017 se cambia y los equipos en reinicios de meta sí pueden empezar a meter gente cercanaria y a partir de ahí, si antes me podías presionar, yo ahora puedo tener los medios para salirte si me presionas. Y a partir de ahí igual puedes empezar a encontrar, es decir, hostia, es que igual ahora se está dando toda esta tendencia de presiones contra salidas porque la propia reglamentación me ha llevado a ello. Evidentemente, si por el camino no existe Guardiola, no existe este, no existe el otro, no vivimos este momento, porque no lo vivimos. Y a colación de esto también intento responderte a la pregunta inicial realmente, que es, ¿el juego ha cambiado en los últimos años o es que existen equipos paradigmáticos de una idea y de un momento que hacen que muchos se adhieran a ellos? ¿Por dónde ha cambiado el juego? Porque igual tú lo puedes ver, o yo, o quien sea, se puede ver desde una perspectiva elitista, eurocentrista, por así decirlo. Vale, el patrón lo marcan los 10-15 equipos que están compitiendo ahora mismo en Champions o en principales ligas europeas, los que tienen más recursos. Vale, pero es que igual el camino que están cogiendo estos equipos ahora mismo tiene que ver con las necesidades que afrontan ellos y tú si visitas quizás una segunda división de otro país, es que tú quizás te encuentras unos guiones de partido que no tienen nada que ver y las necesidades de esos equipos se habrán adaptado a ese escenario. Evidentemente, tú comparas lo que puedes encontrar ahora mismo en una segunda división hoy en día a comparación de hace 15 años y no tendrá nada que ver, pero tampoco tendrá nada que ver con lo que puedes encontrar en los escenarios de otra competición. Aunque al final el juego sea el mismo. Si vamos a la élite europea y acotándolo lo máximo posible a los últimos 2-3 años, sin dejar de lado los predecesores, sí creo que seguramente desde la última charla que pudimos tener, una vertiente que se está empezando a ver más en los equipos siempre irá muy relacionada a lo que es generar cierto punto de impredecibilidad, desde la movilidad, desde el movimiento, incluso en equipos que tú puedes imaginar que tienen procedimientos más deterministas, por así decirlo, más automatizados, mecanizados, aunque no es una palabra que me guste utilizar porque al final va contra la lógica propia del juego, interna. Entonces, si tú te fijas en los últimos años, en los últimos 2 años, equipos que hayan podido tener éxito, podemos ir, por ejemplo, al Paris Saint-Germain, con un cambio de perspectiva curiosa respecto a lo que eran los equipos de Luis Enrique en los últimos años. Podemos ir a ejemplos de equipos que incluso, por ejemplo, el Arsenal esta temporada, es otro buen caso. El Arsenal en inicios, tú comparas los inicios del Arsenal actuales con los de hace 2 años y es un equipo que se mueve 5 veces más. 5 veces más. Otro tema es que siga manteniendo ciertas ubicaciones de manera constante.
las distancias de relación puedan ser parecidas, pero si tú vas a lo que, si tú buscas al terminar los partidos los mapas de calor de los jugadores, que es un ejercicio que no he hecho, pero que estoy convencido que si lo hiciese encontraría una diferencia abismal respecto a lo que puede ser el Arsenal de hace 2 años con el actual, va muy de la mano también con lo que es el Paris Saint-Germain. Incluso a lo que iba, equipos que su idea, equipos triunfadores, digo, y exitosos, porque al final son los que terminan marcando la tendencia. El Inter de Inzaghi, por ejemplo, que llegó a 2 finales de Champions, era un equipo que de manera reconocible tú eres capaz de detectar jugadas de pizarra, de memoria. Y ya no voy solo a la típica situación de balón en cuando me refiero a brazo, si lo hago más veces, me referiría a central externo en línea de 3. De típica situación de balón en brazo, carrilero bajo y carril bajo, sin mirar de memoria, relacionarse con pareja de puntas para que ellos puedan encontrar una situación de giro. Que eso son jugadas de memoria, y además el Inter era un equipo que con Inzaghi trabajaba mucho de forma consciente y analítica, sin oposición en entrenamiento. Sino incluso en situaciones de finalización, de centro, de inicio, se podían ver patrones clarísimos de que el equipo jugaba a hacer jugadas muy concretas, independientemente de que en esa situación pudiese tener una o más abiertas, se estaba preestablecido. Pero incluso en estos equipos, a lo que voy es que tú podías ver el Inter de Inzaghi y empezabas a ver unas rotaciones sobre costados de base, sobre primera línea, con medio centro, con interiores, con brazos. Que había situaciones en las que el Inter terminaba con los 3 integrantes de primera línea, de los cuales uno era el central. Los otros 2 igual uno era el medio centro y otro era el interior. O con 4, uno era el carril, 2 interiores y el central. Quiero decir, incluso en los equipos en los que su método de entrenamiento tenía una base sólida en la repetición y mecanización, también tenían incorporados muchos mecanismos que lo que hacían era acercarse al generar esa situación de es que me están haciendo casi lo mismo, pero me lo hacen de forma distinta, y me parece interesante porque ha cambiado el juego o lo que cambian son los agentes externos al juego. Quiero decir, yo estoy intentando hacer que mi equipo sea imposible de analizar porque el juego me pide que sea imposible de analizar, o porque hemos llegado a un punto en el que puedo tener tantos recursos para que mi rival o para que mi oponente o para que yo mismo pueda llegar a todos lados prácticamente, que estoy intentando volver a la esencia de lo superfluo, por así decirlo. Entonces, claro, son palabras que suenan bonitas, pero si luego las extrapolamos a la competición, que es lo que nos interesa, porque al final esto va de ganar y de crear un equipo, sí que es verdad que el patrón que se puede ver en los últimos 2 años es el de equipos que sí, que ahora mismo seguramente se basan bastante más en el movimiento. ¿Por qué se basa en el movimiento? Evidentemente, todo esto irá condicionado de las formas defensivas y de las maneras en las que a mí me van a defender. Si va ligado al movimiento será porque a mí me están empezando a defender de otras formas. Es evidentísimo. Yo no tengo necesidad de tener que moverme 50 veces si mi rival se queda parado. Ahora, si mi rival me sigue, voy allí, igual sí que lo tendré que hacer. Pero resumiendo, sí creo que si acotamos a la élite, podemos encontrar este cambio de paradigma en los últimos tiempos con distintos equipos, que son los que crean el Barça de Flick la temporada pasada, cuando tiene sus momentos de brillantez, es con Pedri, con De Jong, el Paris Saint-Germain, con todo el cambio de Luis Enrique en la última temporada, con todas estas rotaciones, con toda esta movilidad, con toda esta capacidad para resolver escenarios de emparejamiento y de persecución, el propio Inter, que al final estoy mencionando los últimos 2 finalistas de Champions, el Arsenal, que con el Barça mencionó los últimos 4 finalistas de Champions, no me parece casual, el propio Bayern de Múnich con Kompany, es un equipo que tiene un juego de alturas en esos costaditos de base, con lateral, con extremo, ahora con Kane, con toda esta entrada-salida, que me parece interesantísimo. El propio City de Guardiola, dependiendo de los contextos de partido, también está añadiéndole muchos recursos a ciertas situaciones.
Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos al sitio de Guardiola. Decimos, no, es que ahora Guardiola se está adaptando a lo que exige Bueno, se adapta cuando es necesario. Por ejemplo, hace 2 semanas jugaron contra el Newcastle y vi unos clips, vi el partido, pero luego unos clips que la gente comentaba, no, es que ahora Guardiola está empezando a juntar gente sobre mismo carril, genera sobrecargas y recargas de 7 jugadores. Ya, pero ¿quién le defiende? Primero hay que atender a la propuesta defensiva rival. ¿Cómo le defiende el Newcastle? Es que el Newcastle está defendiendo en un 4-5-1 hiperzonal que lo que prioriza es cerrar dentro. Entonces, claro, si a mí me defienden por delante, puede tener todo el sentido del mundo recargarles un sector para ahí tener las superioridades en las situaciones de fuera adentro, de dentro fuera. Entonces, claro, hay que atender cómo me están defendiendo. En base a cómo me van a defender, cómo voy a poder encontrar yo los medios para dañar al rival. Y a partir de ahí, ir haciendo todo el proceso que la propia lógica interna del juego para operativizar tu... Iba a decir plan de partido, aunque es un término en el que intento no caer, te puede llevar. En definitiva, creo que si puede existir un cambio en la élite, y me refiero a la élite, puede ser este. Pero es un cambio que primero habría que tener en cuenta si es impuesto o real por el propio juego, porque al final lo que digo, el juego para mí sigue siendo el mismo, a excepción de que existan cambios de reglamentación, y que luego igual es ahí, pero en otros sitios no termina de ser tanto así. Porque tú, por ejemplo, ves ahora mismo la Liga Italiana, y la Liga Italiana es el claro ejemplo de un tipo de partido que puedes encontrar en otros países, porque lo puedes encontrar, pero lo encontrarás a pinceladitas. No será la voz cantante. En Italia no, en Italia lo normal es eso. En Italia lo normal es eso, que equipos que te van, que te emparejan, y con balón, equipos que tienen los medios para hacerlo, desde lo ofensivo y desde lo defensivo, y que se nota de verdad que están entrenados en ello. Se nota de verdad que están entrenados en ello. Entonces, claro, tú comparas lo que puedes encontrar en Italia con lo que puedas encontrar en otro sitio y la evolución del juego no será la misma. No evolución, porque no es una palabra que me guste, pero las necesidades actuales que la competición te demanda no tendrán nada que ver en un sitio con otro. Jordi, y hablabas ahorita, por ejemplo, del propio contexto que se ha visto en Italia y con esos brazos cuando también muchas veces jugaban sobre carrileros y lanzaban la carrera para volver a recibir como una especie de pared, sobre todo se veía muchísimo con Bastoni, parecido con Mota y como Caliafori terminaba rompiendo esa primera línea para incorporar esas líneas superiores. ¿Crees que parte del dinamismo que se esté buscando, porque el Bayern es algo que hace, pero con los laterales, sobre todo Stanisic yendo dentro, Laimer terminando atacando sobre intervalos rival, ¿crees que parte del dinamismo que se está dando dentro de estas movilidades de los jugadores tengan que ver con la incorporación también de estos jugadores de estas primeras alturas, yendo, digamos, hacia alturas superiores, partiendo, entre comillas, podríamos decir, desde ciertas referencias posicionales, como puede llegar a ser el PSG de Luis Enrique, aunque es un ejemplo diferente a lo que vengo comentando, pero digamos, yendo con estos jugadores que parten de atrás hacia adelante, ganando altura y incorporándose a estas líneas de ataque? Sí, creo que, volviendo a lo anterior, la necesidad del juego te lo demanda. Quiero decir, hace 15 años igual en primeras líneas no tenías la necesidad de empezar a deshacer esas primeras líneas, porque los tipos de defensa rivales no te lo exigían. Tú podías ganar metros, tú podías encontrar superioridades sin necesidad de hacerlo. Ahora mismo, ante muchos rivales, no, y necesitas empezar a hacer magia con centrales, con portero, incluso con laterales, con carriles. Entonces, por ejemplo, si vamos a lo que comentas de las relaciones en Italia, de fuera a dentro, en pases ciegos, estamos atendiendo a un escenario en el que seguramente me están persiguiendo individualmente o voy a pares. Entonces, ¿por qué me puede interesar jugar ese pase y luego de fuera relacionarme con los de dentro? Porque aunque el pase de dentro a fuera o de fuera a fuera pueda tener una idea de que es un pase que lo que hace es atraer presión, porque lo hace, pero si tú la presión ya la tienes de serie cerca, no la vas a traer más, o sea, ya la tienes.
Entonces, ¿qué generan las relaciones de dentro a fuera si las distancias son cortas siempre y cuando los jugadores o el receptor en amplitud estén en disposición de poder encontrarme ciertas relaciones dentro, que esté en buena distancia, que lo que le circunda, sobre todo por delante, esté equilibrado? Toda relación de dentro a fuera lo que genera, si nos lo ponemos a pensar, son lados ciegos dentro. Porque yo cuando estoy persiguiendo individualmente y encajando, en el momento que el balón va fuera, yo me estoy orientando sobre lo de fuera. Cuando yo me oriento sobre lo de fuera, lo que genero es un lado ciego. Entonces, claro, es que a mí si me están emparejando individualmente, igual lo que me interesa es provocar lados ciegos. Porque la propia tendencia de la circulación, la propia inercia de la cadena de pases, a oponente directo le va a llevar ese medio metrito y va a generar ese lado ciego, ese costado en el que no va a poder intervenir directamente y voy a poder ganarle la espalda o voy a tener esa micra de segundo de ventaja para la posterior acción. Entonces tiene todo el sentido del mundo en ciertas situaciones poder encontrar esas relaciones de fuera, fuera, dentro o dentro, fuera, fuera, dentro, fuera, dentro otra vez, superando 2-3 líneas para a partir de ahí encontrar giros por delante con jugadores de cuadrados o giros por detrás si los oponentes directos de los mediocentros, por así decirlos, priorizan la basculación para cerrar cuadrado, que es lo que se acostumbra a hacer, y ahí les giro por detrás o con mediocentros, o si puntas cierran a mediocentros, les giro todavía por detrás con centrales, pero yo voy encontrando los giros. Entonces eso tiene todo el sentido del mundo, sobre todo yo le encuentro la lógica a partir de esa capacidad para generar lados ciegos en esas relaciones hacia afuera. ¿Eso quiere decir que yo tengo que jugar con los jugadores en amplitud siempre? Pues no, ni sí ni no. O sea, tendré que jugar cuando sí y no tendré que jugar cuando no, pero eso me lo va a indicar el juego, me lo va a indicar el contrario. Entonces, claro, muchas veces yo estaré relacionándome de central a lateral sin ningún tipo de necesidad, porque yo tendré una superioridad de +1 o de +2 en primera línea, y ese pase será un estímulo y un indicador de presión clarísimo. Ya ni te digo en momentos en los que el lateral, la distancia no es la adecuada, no es la oportuna y todo lo que le rodea no le pone en disposición de poder ni siquiera retroceder y reiniciar el ataque. Entonces no tendrá ningún sentido del mundo ese tipo de relación, pero en otros casos igual sí. Y estoy yendo solo a situaciones de emparejamiento, en este caso. Porque en otros momentos igual la relación de, incluso teniendo yo superioridad, puedo encontrar una relación con el jugador de fuera si el jugador de fuera lo que hace es acercarse, atacar. A mí un concepto que me gusta mucho y es el de atacar la cara del intervalo. ¿Sabes? Que yo siendo lateral, mi referencia a atacar sea el intervalo entre, por ejemplo, extremo y medio centro. ¿Sabes? Y que lo que yo tenga que atacar sea la cara. Y cuando voy a cara es ese espacio por delante del intervalo. Que mi movilidad lo que pueda ser capaz de generar sea una tracción en la tensión de extremo y de medio centro. Entonces, claro, yo igual tengo una superioridad en primera línea, pero a central me lo están orientando y la ventaja la tengo con central contrario o con segundo medio centro o con lateral contrario igual. Entonces, claro, yo con lateral puedo cortar esa relación atacando esa cara de intervalo o la cara oponente directo o incluso la cara del intervalo. Entonces, claro, otra vez, ¿a qué se pueden deber todas estas relaciones actuales con jugadores de primera línea incorporándose? A las propuestas defensivas rivales. A que si a mí me están emparejando individualmente, el jugador más difícil de defender en toda situación del juego siempre es el último en llegar. ¿Sabes? En ocupaciones de área, en inicios, ¿sabes? O sea, si yo soy central, juego con mediocentro, con carril, me relaciono con tercera línea o con cuarta línea y vuelvo a aparecer en zona de intervención directa habiendo sido el primero en iniciar, voy a tener probablemente una ventaja temporoespacial mayor porque si el equipo rival no ha reajustado cerca mío, lo más probable es que le haya ganado la carrera a mi oponente directo. Entonces, claro,
Luego podríamos entrar en 1000 matices y en 1000 aspectos, en hasta dónde, por qué, porque al final yo puedo ser central y yo simplemente puedo utilizar mi movimiento para disuadir situaciones de salto diagonal, me relaciono con lateral, paso corto para que me encuentren a mí y pueda ser siguiente en base, o simplemente para arrastrar a punta y ahí poder tener relación de pase atrás con portero o con central colindante para reiniciar juego. Quiero decir, puedo utilizarlo solo ahí. O puedo hacer muchísimas más cosas que entonces ya entraríamos en terreno pantanoso y en el que habrían bastantes matices, porque el juego como tal lo tiene casi todo inventado, pero también al mismo tiempo es infinito. Entonces, claro. Ahorita mencionaste el tema de que los grandes cambios dentro del juego, dentro de la evolución del juego, muchas veces vienen dados por el cambio de reglamento, ¿no? Vinieron dados por el cambio de reglamento, ¿no? Y también mencionaste de atender un poco a las demandas también que te da el mismo juego, ¿no? Que te viene proponiendo, ¿no? Este escenario de preguntas y respuestas que se da constantemente dentro del juego como tal, ¿no? Y, por ejemplo, otro día comentaba con Monchi que me parece interesante y no sé hasta qué punto crees que quizás un cambio impostado, ¿no? Porque no es un cambio que queremos dentro del reglamento, que no es tan así, ¿no? Pero bueno, para que se me entienda, puede ser muchas veces lo que ocurre con rivales que se quedan con uno menos contra equipos que jueguen con 10, porque al final estás jugando con uno menos y tienes que modificar prácticamente todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Y me vino a la mente sobre todo por el tema que estábamos comentando con muchos otros días del partido de Arsenal contra el Chelsea, ¿no? Y la manera en que el Chelsea decidió protegerse a mí me pareció muy creativa, una manera muy creativa y que en un escenario que quizás luego se pueda adaptar a distintos contextos, ¿no? Luego es verdad que es un escenario distinto en cuanto a lo mental, en cuanto al convencimiento de jugador, porque el jugador asume esa inferioridad, asume esos esfuerzos, esos sobreesfuerzos que tiene que hacer por el bien colectivo, pero vimos un Chelsea que por momentos defendía una especie de 6-3, de 7-2, prácticamente con una última línea muy ancha, pero cerrando los intervalos, y esa fue su manera de no ganar, de no perder de no hundirse, ¿no? De no intentar perder la profundidad, protegiendo muy bien esos intervalos. Luego a mí, en mi opinión, yo creo que al Arsenal le faltó un poco de creatividad a la hora de escoger mejor cómo gestionar ese tipo de situación, pero mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿No crees que puede ser interesante también fijarse en ese tipo de escenarios atípicos, ¿no? Porque al final es un escenario atípico cuando un equipo se queda con uno menos, y te lo digo, te lo pregunto a ti porque sé que eres una persona que en tu proceso de investigación que estás constantemente, también eres muy creativo a la hora de entender un poco cómo gestionar ciertas situaciones, ¿no? Sí. Primero de todo, creo que las gestiones de inferioridad numérica, el mayor impacto que pueden tener en un equipo es de coco, es psicológico. Es psicológico. Si se atiende a lo que puede ser la realidad del juego en ese momento, pueden existir muchos medios para gestionarla, aunque es evidente que exista esa inferioridad. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo una inferioridad en un 3 contra 2 que en un 10 contra 11, en el que los 11 tienen a portero en su portería. O sea, están atacando con 10. Y tú estás defendiendo con 10, aunque uno de tus 10 sea el portero. Eso no lo dejo, pero bueno, se entiende. Entonces, claro, sí que es verdad que si lo vinculamos a lo que puede ser un método de entrenamiento para solucionar estas situaciones, a mí sí me gusta mucho en fase defensiva proponer tareas en las que el equipo defienda desde la inferioridad. Me gusta. Aunque sean otro tipo de contextos, aunque sea para propiciar otro tipo de respuestas al juego, en este caso, de línea defensiva, de mediocentros, pero sí me gusta que el jugador, cuando está haciendo la tarea, compita, sufra, sienta, haga el extra esfuerzo, el compañero lo acompañe en ese esfuerzo extra. Y entonces ahí ya podemos entrar en, vale, ¿cómo lo atacamos ahora cuando nos hemos quedado con 10? Lo atacamos, nosotros somos un equipo presionante de bloque medio alto,
y quizás lo que a nosotros nos hace fuerte es seguir así. Yo creo que se puede seguir así. Yo creo que se puede seguir así estando con 10. Y recuerdo ejemplos de equipos que han seguido así en los últimos años, quedándose con 10 relativamente pronto y que el partido lo han mantenido en una especie de momento de supervivencia total para reforzar idea, sobre todo, para reforzar idea. Entonces, claro, yo puedo seguir saltando sobre primera línea o disuadiendo ciertas relaciones de primera línea aunque tenga uno menos. Joder, puedo. Al final, si yo soy capaz de discriminar al último, si yo soy capaz de hacerlo, voy a llegar, seguramente. Otro tema es contra quién juego. ¿Qué medios tiene el rival contra el que juego? ¿Es inferior o superior a mí? Porque al final, una cosa está clarísima. Podemos estar hablando 1 hora y media sobre lo que queramos, pero esto va de jugadores, de nivel de jugadores. Es lo principal, lo principal. Esté con uno más, con uno menos. Es lo principal. Es lo principal en todo. Entonces, claro, yo estoy jugando contra un equipo que me va a limpiar y si estoy con uno menos, lo más probable es que me haga el harakiri y me inmole. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. Pero, por otro lado, si yo soy capaz de, desde el punto de vista psicológico, que el equipo no se me caiga y que se sienta estable y reconocible en ese momento de partido, no tengo por qué hacer tabula rasa y cambiar completamente mi plan. Otro tema es que, evidentemente, hay un rival contra el que compites y el rival te somete. Y tú muchas veces, en infinidad de ocasiones, no vas a poder hacer lo que tú estás queriendo hacer. Y aquí entramos también a cómo entrenamos nosotros, que es algo que me parece sustancial, me parece clave. Nosotros entrenamos a replicar, o sea, nosotros estamos entrenando para que luego en el partido repliquemos exactamente lo que entrenamos o entrenamos para darle al jugador los medios para que luego en el partido sea capaz de poder jugar un poco a todo. ¿Sabes? Porque este segundo escenario me parece el que al jugador le da la certeza y la seguridad en todo momento sin que se pueda encontrar fuera de sitio, que no es sencillo, no es sencillo. Después podemos atender a cómo lo queremos defender. En este caso el Chelsea pues optó por algo que lo vinculo también a la primera pregunta de cómo ha podido cambiar / evolucionar el juego en los últimos 2 años. Pues si vamos a las propuestas defensivas, sí que es verdad que también estamos empezando a encontrar, y no de ahora, ya desde hace un par de años, 1 añito y medio, muchos equipos que están empezando a juntar mucha gente sobre última línea, con bloques muy bajos, con mucha fusión en intervalos por parte de extremos, de mediocentros, que me llegan a lo de fuera con extremos, o que si me llegan a lo de fuera con lateral, extremo es siempre segundo defensor y en intervalo entre segundo defensor y central siempre hay un medio centro fusionado o 2. Sobre todo, que puntas, la altura defensiva de delanteros centros muchas veces es la semiluna de su propia frontal del área, porque eso existe en muchos equipos de alto rendimiento, sobre todo de alto rendimiento, porque las propias necesidades del juego les han llevado a ellos. O sea, el Arsenal de Arteta es un ejemplo clarísimo, es un ejemplo clarísimo, pero hay muchos más casos de equipos que se están empezando a adherir a estas tendencias. Y el Chelsea el otro día, por ejemplo, es lo que comentas. Puede terminar defendiendo amplitud, anchura con 6, involucrando a puntas en situaciones de fusión sobre penúltima o última línea, si por lo que sea existe un corte y tengo que perseguir y tengo a central o a medio centro movilizado. Y a partir de ahí yo voy construyendo mi modelo en estas situaciones o mi idea o mi forma de atacar los problemas en estos tramos de partido seguramente más incómodos, pero son los que a mí como equipo me permite hacer el salto competitivo y ser un equipo que no solo juega a lo que de verdad le gusta, sino que es capaz de competir, de sacar partidos adelante y adaptarse un poco a todo. Que, por ejemplo, para mí el Chelsea de Maresca es un gran ejemplo en este sentido. Es un equipo que gustará más, gustará menos, aburrirá más, aburrirá menos.
o sea, se podrá estar más o menos de acuerdo, pero es un equipo que compite, que está ahí, que en los partidos es capaz de adaptarse un poquito a todo lo que le piden los registros. Y no es casual, evidentemente, que en un torneo de KO como fue el Mundial de Clubes terminase saliendo campeón. No es casual. Sí. No, y me parece interesante lo que comentabas, porque la sensación mía, sobre todo que esa, hablamos, yo sé que no te gusta la palabra evolución, no, pero en estos 2 últimos años, sobre todo ha habido un cambio brutal en lo que es la defensa o la protección, mejor dicho, de los lado a lado, ¿no? Y quizás ha habido un mayor cambio en cuanto a esa fase sin balón de proteger los lados a lado, que quizás el cambio que para mi gusto debía haber en lo que es la fase con balón, ¿no? Que es cierto lo que comenta, ¿no? Estamos viendo muchísima más movilidad, muchísimo dinamismo en ciertas zonas, pero hay situaciones todavía de algunos equipos que me tiran muchísimo para atrás, y sobre todo también un poco con la utilización de los extremos. No sé cómo lo ves. Sí, a ver, primero de todo creo que es lógico porque es más sencillo que exista mejoría o crecimiento en el sin balón que en el con. O sea, eso para empezar. Creo que los equipos se pueden adaptar más rápidamente a las necesidades de la competición desde lo defensivo que desde lo ofensivo. O sea, esto lo tengo clarísimo. Después, ¿por qué puede ser? A ver, si hace 6, 7, 8 años hablábamos mucho de la intermedia como dogma contemporáneo sin balón, ¿qué empieza a deshacer la intermedia? Bueno, pues toda esta relación más cercanita, todas estas distancias que antes podían ser de 16, ahora son de 8. Entonces, claro, una vez yo voy deshaciendo las intermedias, porque si voy en intermedias me limpian y me giran y me juntan y me encuentran ventajas en el lado contrario, en presión puedo ir entendiendo que se haya ido tirando hacia el par. Puede tener su lógica. Y en campo contrario, hacia la acumulación. Acumulación de defender hacia adelante, de verlo de detrás hacia adelante. Que mi salto, que mi intervención defensiva sea sin que me supere. Entonces, claro, ahí podemos entender lo de las defensas de amplitud, de bloques de 4 más 4 más 2 que terminan siendo de 6 más 4, por ejemplo. ¿Cómo defiendo yo área? ¿Cómo estoy defendiendo amplitud? ¿Cómo defiendo los giros? ¿Cómo es el giro? Al final no es lo mismo un giro que viene girado con una cadena de pases de fuera a dentro, centrales, central, lateral, que en un cambio de orientación, o me giran por dentro, juegan dentro de mi bloque. Es un equipo que es capaz de conectar dentro de mi bloque, ahí yo me tengo que comprimir y luego tengo que salir a defenderlo de fuera, o es un equipo que solo me juega por fuera. Pero bueno, en definitiva, tiene todo el sentido del mundo, porque en campo propio la realidad es que los equipos tampoco tienen tantísimos recursos como sí pueden tener en muchas situaciones en inicios de juego o en reinicios, en situaciones más de presión alta. Es evidentísimo que cuanto más se te cierran, más complicado es desarbolar todo ese bloque defensivo. Pero la realidad es que hay bastantes equipos que tienen medios y procedimientos bastante ricos en inicios de juego, y luego en campo contrario cuesta más encontrar todas estas relaciones, tanto interiores como de profundidad, como en zonas de intervención directa de 3-4 jugadores en carriles laterales, con puntas, patrones de jugar contra basculación, despegándome para poder generarme mi espacio de intervención en cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Como no hay tantos equipos, y como en general si yo en campo propio me abro y les voy, me pueden encontrar más. Si no me abro y no les voy y les defiendo desde delante y empiezo a rellenar últimas líneas con fusiones de mediocentros,
fusiono segunda línea con puntas, juego con puntas en altura de mediocentros, porque todas estas propuestas lo que hacen es la altura defensiva del punta la marca la altura del mediocentro rival, generalmente. Llego a lo de fuera con lateral o con extremo, sea quien sea, tengo una red de protección cercana de 4 o 5 jugadores, muchas veces sin necesidad de involucrar a centrales, porque centrales ya están defendiéndome área en esa situación. Si encuentro giros de juego, siempre los encuentro por detrás. Entonces, claro, es que no es sencillo, pero al mismo tiempo todas estas propuestas se pueden deber a que los equipos tampoco se rompen muchísimo la cabeza para encontrar medios de progresión y de finalización y de profundización en campo contrario. Que los hay de sobras. Los hay de sobras, igual que hay medios riquísimos defensivos en todo este tipo de aspectos. Porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando de cómo me defienden la amplitud. Claro, es que a mí me parece clave. A mí hay una cosa que me parece importantísima en el momento de trasladar ideas a jugadores y de transmitirlas y de lo que nosotros podemos ver, trasladarlo a la competición. Y son las referencias visuales que se les puede dar a ellos en el terreno de juego para que ellos detecten dónde, qué y por qué. Si vamos al aspecto defensivo, a mí una referencia que me parece clave, otra vez hablo del intervalo. ¿Sabes? ¿Qué referencia o qué eje puedo darle al jugador para que sepa cuáles pueden ser sus ubicaciones defensivas en este caso? Entonces, claro, a mí me interesa tener a este mediocentro en intervalo de segundo central lateral, o me gusta tenerlo en intervalo de central, o me gusta tenerlo en eje de central o en eje de la... A mí no me suele gustar tener a 2 jugadores en mismo eje en situaciones de defensa o de bloque bajo, porque al final pienso que sobre relaciones de fuera a adentro, cuando uno de los dos deba salir de zona o achicar, si están ambos en mismo eje, puede existir más situaciones de ambos verse superados a la vez. Si existe un tercero o existe un apoyo y un corte, que si no comparten eje. Pero aquí ya vamos a lo que estamos comentando de todas estas propuestas defensivas que existen, que tienen toda la lógica del mundo, porque si tú las analizas, son muy difíciles de deshacer, porque te llegan a lo de fuera con extremo, llegándote, haciéndose lento, no le superan, está lateral como segundo defensor, está medio centro en intervalo entre extremo y lateral, que si tú tienes una relación en conducción de fuera a adentro, no estás superando a ninguno de los dos, tienes a punta ahí cercano, te está rellenando segundo medio centro un intervalo de línea defensiva en situación de defensa de área, que si tú buscas colgadas sobre segundo poste recargando, ese penúltimo y último defensor ya no existe, porque entonces ya es antepenúltimo, penúltimo y último, entonces tienes que recargar más, pero claro, si recargo más en segundo poste, estoy perdiendo jugadores cercanos a zona de intervención directa. Entonces, claro, por ejemplo, en los últimos tiempos, patrones de repetición sobre mismo sector en ataque posicional podían tener todo el sentido del mundo si, por ejemplo, lo de fuera me llegaba lateral. Y en el momento de devolver pase, lateral volvía en posición. Pero es que si me llegan con extremo, sobre la segunda, igual me va a llegar lateral y extremo va a poder ser segundo defensor en ese momento. Entonces, claro, hay que darle una vuelta a todo. Son propuestas defensivas muy bien hechas, que tienen toda la lógica del mundo. El otro día recuerdo ver el Arsenal contra el Bayern de Múnich y sin entrar en si el Bayern de Múnich atacó mejor, atacó peor. Tengo claro que si el Bayern de Múnich ataca peor, se va a deber también a que el Arsenal le defendió muy bien, porque el Bayern de Múnich es una pisonadora, es un equipo que el Bayern de Múnich, sobre todo, otro equipo no, pero el Bayern en ataque posicional en campo contrario, todo lo que es ese apoyo sobre jugador en amplitud, lo da con un timing justísimo, ataca a lados ciegos, esos cortes sobre intervalos se reequilibran y se retroalimentan de forma clarísima para luego reaparecer por fuera. Bueno, en definitiva, jugadorazos, sobre todo, jugadorazos en campo contrario. Olise, Laimer, que Laimer me parece un escándalo de lateral. Y el Arsenal tiene secuencias literalmente de 3 minutos consecutivos en bloque bajo, sin despeinarse. Pam, pam, voy defendiendo, no me apresuro, que me parece clave, convivir con la supuesta inferioridad en esos momentos y asumir como parte de la competición y del crecimiento colectivo esos momentos del juego, porque es lo que te exige el propio juego. Entonces, claro,
Sí que es verdad que en los últimos tiempos ha habido mucho de crecimiento analítico en lo que viene a ser lo defensivo en campo propio y que va a tener que haber mucho más crecimiento en lo ofensivo en campo propio para que pueda igualar el momento defensivo que podemos estar encontrando ahora mismo ante este tipo de propuestas y ante este tipo de equipos, porque no es nada sencillo, y porque necesitas mucho recurso, muy bueno, bien utilizado en el momento que toque y muy buen jugador, sobre todo. Y luego podríamos entrar a hablar de todo lo que vendrían a ser todos esos recursos, de que situaciones de ocupación de área, cómo utilizo a mi punta en contrabasculación o sobre primer poste. ¿Cuándo me ataca primer poste? Si yo a defensor de primer poste lo tengo atraído con una amenaza en eje de primer palo, pero en una segunda altura, o no. Entonces, ¿puedo atacarlo o no puedo atacarlo? ¿Desde dónde está centrador o pasador? Al final no es lo mismo como yo pueda ocupar áreas si el centro proviene de una posición o proviene de otra. Si he llegado ahí con más o con menos jugadores. Relaciones de 2, de 3, de 4, por micros, y hay infinidad de detalles. Lo que pasa es que sí que es verdad que ante estos equipos te los demandan porque si no, no encuentras soluciones, porque si te defienden con los 11 por detrás, no es la misma defensa de bloque bajísimo que puedes encontrar hace 15 años o hace 10 años, porque ahora mismo sí que está, desde el punto de vista analítico, muy interiorizado el tema operativo. Quiero decir, antes igual podíamos ver situaciones de defensas de área o de bloques bajos, en el que mediocentros se incorporaban sobre última línea, pero no estaba operativizado al 100% de decir, no, es que si lateral va fuera, si lateral es superado en profundidad, ahí fusiona intervalo entre central y lateral con los dos mediocentros. O si lateral va fuera, en el momento que lateral está yendo fuera, yo acompaño con central de sector, porque no quiero tener ese segundo defensor distanciado y directamente no quiero defender ese intervalo llegando, lo quiero defender desde la cara. Vale, entonces, sobre esta casuística, yo como relleno el siguiente intervalo. Todo esto está operativizado y está entrenado de forma muy analítica. Entonces, no es sencillo meterle mano a todo este tipo de equipos y a este tipo de planteamientos. Y ahorita también cuando decías, por ejemplo, al menos cuando me he puesto a ver partidos de cacho, me da la sensación de que justo por también de lo que son estas presiones yendo a pares y demás, lo que provoca también tener estas distancias de relación más cercanas respecto a tu par, hay muchas ocasiones, digamos, de balón dividido, de pocas secuencias, digamos, de poder hundir lo que son rivales y demás, porque al final al ir a pares, constantemente estar yendo a esos duelos, el estar proponiendo constantemente con esos saltos agresivos, no vas a tener el mismo tiempo para intentar conectar con un compañero y demás. Y bueno, todo lo que venía vinculado ahorita a lo que venías diciendo de la movilidad también como contraparte de generar ciertas ventajas. A mí, si hay algo que me gusta muchísimo de Servi, Nori sabe lo de serbiano que soy, es la capacidad que tiene con sus equipos de atraer, pero sobre todo lo que hace una vez atrae, sobre todo de atacar llegando, atacar evitando sobre todo, creo yo, sobre todo me viene a la mente aquel Brighton, que fue el equipo que más pude seguir, de evitar que haya acumulación de esos oponentes a la hora también de llegar, debido a que previamente han sido movilizados, divididos en estructuras. Y te quería preguntar sobre respecto a esto, porque como decías ahorita, da la sensación de que muchísimos equipos que generan muchísimas ventajas en estos inicios o en estos reinicios de juego, que ves que son capaces de superar la primera o segunda línea de presión rival, llegan a unas zonas del campo en la que comienzan a estancarse. Yo en lo particular a veces creo que puede llegar a tener cierta relación, por ejemplo, ahorita como Nori te decía también, con la propia ocupación espacial de los extremos y demás, sobre todo porque creo que una vez se instalan en campo contrario, la no presencia o la no acumulación de determinados jugadores por carriles interiores los priva de establecer ciertas relaciones más cortas que justo creo yo que pueden terminar movilizando esa última línea, provocar saltos que aunque sean más pequeños, terminen desajustando un poco las distancias de relación entre esos jugadores. Bueno, un poco por aquí, ¿qué crees que pueda terminar sucediendo? Y luego también digamos, la relación que pueda tener el incorporar a estos jugadores, digamos, en estos carriles, un poco parecido a lo que hacía también en Barcelona con Dani Olmo y varios jugadores ahí por dentro, a la hora también de si vamos a atacar áreas, las diferentes alturas que se puedan llegar dentro del área a atacarlas. Sí. Bueno, primero de todo, creo que
es normal que, y lo decía antes, creo que también es normal que los equipos sean más capaces de deshacer situaciones de bloque ante bloque medio alto o bloque alto que en campo contrario. Porque si volvemos a atender a la forma defensiva rival, el bloque rival, si me viene a presionar, está más distanciado. Por ende, existen más espacios. O sea, si yo comparo el primer con el último defensor del equipo contrario, si yo estoy defendiendo en un bloque bajo o en un bloque medio bien comprimido, si estoy bien junto entre primer y último defensor, seguramente no haya más de 20 metros. Y una buena referencia visual para esto son los cortes de césped en el campo. Cada corte de césped que suele tener una profundidad de 6 metros y medio, 6 metros y medio, si el equipo está en 3 cortes de césped, está junto. Y muchas veces los equipos que están juntos en esas situaciones del juego lo están, incluso en 2. Tú a veces ves al Aston Villa de Emery o ves al Arsenal de Arteta y está en dos cortes de césped. Entonces, claro, si me vienen a presionar es imposible. Es imposible que esté en 2 cortes de césped. Entonces, claro, es normal que yo ahí pueda encontrar más recursos para poder salir. Y sí que es algo que no me gusta entrar en si yo juego más desde una perspectiva más posicional, pero yo entiendo que en campo propio de uno cuando está construyendo y en campo contrario del equipo presionante, yo puedo entender que jugar un poco más desde la posición, no lo estoy acentuando, pero que nos entendamos, jugar un poco más desde la posición puede tener un poco más de sentido, un poquito más, puede tener un poco más de sentido que hacerlo en campo contrario. Porque al final, si rival tiene más espacio, dentro del equipo contrario me está permitiendo precisamente poder jugar en ciertas posiciones clave, yo puedo ser capaz igual en un inicio de juego o en un reinicio desde tener más o menos bien puestos a los jugadores. Entender por tener bien puestos lo que entendemos como ocupar ciertas zonas, ciertas ubicaciones, ciertas distancias. Si yo estoy relacionado bien, voy jugando un poco los pases que me tocan, no voy atrayendo presión, o si atraigo presión ya es en pro de yo tener jugadas más o menos mecanizadas de memoria, como por ejemplo puede tener equipos como el Oporto de Farioli, que tú ves en reinicios y parecen jugadas de NFL, que están ya desde inicio sabiendo a dónde van a ir, con todos los movimientos reequilibrados clarísimos. Entonces, yo puedo entender en campo propio y en inicios de juego jugar un poco más desde la posición. Y claro, siempre va a ser más fácil copiar un esquema geográfico, geométrico, que no empezar a darle al coco con recursos una vez el rival se me está encerrando, porque ahí tengo que ser mucho más creativo. Y es cierto que hay muchos equipos que son muy capaces de deshacer presiones y que luego cuando se encuentran en un escenario en campo rival les cuesta más, porque es normal, porque el rival concede mucho menos espacio, y si yo en campo propio estoy siendo capaz de jugar un poquito desde la posición, saber qué pases tengo que darle cierto contenido a portero, por ejemplo, que este es un tema que me parece un melón interesante por abrir, qué contenido y qué contenido no se le da a portero y en qué momentos no. Si yo soy capaz de hacer todo esto y luego en campo contrario me atasco, seguramente seré un equipo que tiene una tendencia bastante posicional, acentuada, cuando toca y cuando no toca. A mí hay un equipo que en inicios de juego, si atendemos a lo posicional actualmente, me parece muy bueno, y es el Estrasburgo, si vamos a lo posicional, en inicios en campo propio. Y que luego tú ves, por ejemplo, al Estrasburgo, que supera ese famoso 8 contra 6, si simplificamos o dividimos estructura de inicio y de fijadores sobre última línea, y que cuando supera ese 8 contra 6, le falta rock and roll, le falta cierto rock and roll. ¿Qué pasa? Que para deshacer ese 8 contra 6 es top, es un equipo top. Si vamos a
a una dinámica más posicional. Luego, claro, tiene buenos jugadores, es un equipo que luego también hay que tener en cuenta si yo ese rock and roll arriba quiero o no utilizarlo. Es que igual a mí no me interesa utilizarlo porque yo me siento muy cómodo y porque quiero convivir en guiones de partido donde sea dominador de balón, donde lo monopolice, ya no dominador, sino donde lo monopolice, donde no quiero permitir ni medio remate a rival. Y entonces igual yo puedo medio aceptar pagar ciertos peajes en pro de estar conviviendo en ese guión de partido. Pero sí es verdad que si vamos al ejemplo de De Zerbi que comentaste, tampoco es el mismo De Zerbi hoy que hace 2 años. ¿Sabes? Y hablábamos, y es un ejemplo que no puse, hablábamos de las movilidades actuales de equipos que reequilibran, hacen, deshacen. Tú ves al Marsella de Zerbi ahora mismo y es que está constantemente deshaciendo primera y segunda línea. Está constantemente transformando estructuras. Tú ves a los brazos y a los mediocentros de Zerbi y es habitual con cada partido de forma operativizada ver a brazo encuadrado, ver a medio centro lateralizándose y transformar ese 3+2 en 3+1. Jugar con que es medio centro el que empieza a formar parte de primera línea para que incluso la distancia de relación sea todavía más cercana y más próxima tanto a central interno como a medio centro en eje, porque al final, si yo estoy jugando con brazo, no deja de ser un defensor de primera línea, muchas veces un lateral, como puede ser Pavard o Emerson. Y si yo lo hago con Højbjerg, por ejemplo, será un medio centro y su tendencia siempre le va a llevar a acercarse más a base y atacar más esa cara de intervalo. Entonces, claro, el propio De Zerbi es un entrenador que tú, sin entrar en gusto, si tú comparas su Marsella con su Brighton, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque las necesidades del juego hoy en día, las que podía vivir en Brighton, la Premier que él encontró era una Premier que yo recuerdo no le iba demasiado al par. Y era un contexto de fútbol inglés, agresivo, de ir. Que poco a poco los equipos empezaron a decir, ojo, porque si a este le voy me limpia. Y ya de hecho, sumabas hasta en el Brighton muchísimo más pase dentro de lo que hoy en el Marsella termina utilizando. 100%. Que luego también podemos atender a los perfiles de los jugadores. Porque al final en el Brighton, que si Gross, que si McAllister, que si los jugadores encuadrados. Hoy en el Marsella tampoco termina de tener tantísimo este perfil. Está Ángel Gómez, está Vermieren, pero luego lo que tiene el Marsella son sobre todo jugadores por fuera muy agresivos. Su jugador interior catalizador de muchas ventajas es Greenwood, que es un extremo que siempre jugó por fuera y ahora juega por dentro y muchas veces está atacando o jugando en costados de base. No tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, a lo que iba, decimos que generalmente cuesta más a estos equipos que juegan más desde la distancia corta y desde la tracción meter a los rivales atrás. Pero si vamos al mismo De Zerbi en el Brighton, era un entrenador que empezó sin meter a los equipos atrás, pero porque la propuesta defensiva de la Premier es un país presionante, es un país que va, son equipos con necesidad, y él era el Brighton. Él era el Brighton, no era el Manchester City, no era el Liverpool. Entonces no es lo mismo. Si vamos al De Zerbi del Shakhtar, el primer mes igual no, pero a partir de septiembre, octubre, hasta Navidades, que es cuando terminó la liga, tú veías los partidos del Shakhtar contra cualquier equipo de la liga ucraniana y tenía a los 11 jugadores metidos atrás. Entonces, claro, no es lo mismo el Brighton contra el Tottenham o el Brighton contra el Newcastle o contra cualquier otro rival de la Premier League que el Shakhtar contra el Metalist Kharkiv. Entonces, claro, siendo el entrenador el mismo, la superioridad del equipo dominante o del equipo defensor, el pedigrí, el contexto, el país, la liga, el momento, las necesidades, no tiene nada que ver. El propio Marsella actual es un equipo que tiene poco nada que ver con el Brighton en este sentido, en el momento de la construcción, de transformar estructuras. El Brighton difícilmente transformaba estructuras. A ver, en el Shakhtar sí lo hacía él. No digo que el Brighton no transformase estructuras, porque muchas veces sí que hacía cositas con mediocentros, las hacía con los laterales también, pero en primera línea era todo bastante más estable, y cuando dejaba de haber ese momento de
no quiero decir inestabilidad, sino de chip para hacer el cambio de ritmo, era cuando se encontraba la ventaja. Entonces, y así se empezaban a activar todos esos indicadores de profundidad corta, todos esos estímulos con laterales, con mediocentros, incluso con el propio central entrando en pase para encontrar la siguiente. Pero era una estructura más reconocible. La gente se movía menos. Ahora en el Marsella tú empiezas a ver cómo deshacen y cómo transforman estructuras en primera y en segunda línea y no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de Cervi del Brighton o incluso del Shakhtar. Jordi, por el tema, me sabe más porque incluso tuvimos problemas al inicio y no pudimos arrancarlo a tiempo que queríamos. Y bueno, ahora prácticamente en un rato tengo que salir, pero te voy a lanzar la última. Pero bueno, antes decirte que evidentemente tienes las puertas abiertas para literalmente cuando quieras pasarte por aquí de nuevo y retomar donde estábamos en el punto de la charla, que te pases, porque de verdad que nos vamos a quedar con muchísimas ganas y ya te digo, te lo he dicho por interno y te lo digo aquí también, que siempre desde que empecé a interesarme por los juegos siempre ha sido un perfil en el cual te leo muchísimo por esa capacidad de ver y de ir al detalle que tienes y no solo ir, sino también interpretarlo, ¿no? Que me parece que es la clave de todo, ¿no? Y te lanzo la última. Y disculpa que te interrumpa, y decir que incluso teníamos pensado llevar la charla por ciertos lugares y al final se salió de control y hemos ido por otros lugares y ha salido hasta mejor, pero sí, fíjate si hay temas para exactamente, hablar. sí. Por eso sí, de hecho se lo comentaba al principio, antes, antes cuando estaba hablando con él, ¿no? Por interno, te lo comentaba. Al final el tema principal es lo de menos, porque yo sé que siempre van a salir cosas muy interesantes y con Jordi siempre nos garantiza eso, ¿no? Y bueno, te lanzo la última antes de cerrar. Y va un poco porque y es bastante general también, ¿no? Porque al final, como no tenemos tiempo quizás para ir más a detalle, yo creo que es bastante general, ¿no? Pero ¿qué aspectos de juego tú crees que actualmente dentro del fútbol actual pasan un poco por debajo del radar y tú crees que quizás se necesite mirarlo más teniendo en cuenta las demandas del propio juego y las demandas de la actualidad, lo que son las tendencias actuales un poco, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, que trabajar la fase sin balón es probablemente más sencillo, por así llamarlo, que la otra fase. Y, por ejemplo, puse el ejemplo de Estrasburgo y hay varios equipos que a mí me transmiten esa sensación que en salida de balón son brillantes, son muy buenos, pero luego cuando lo que terminan obteniendo es asentarse en campo rival, que está muy bien, pero quizás hay otras maneras que conlleven menos riesgo que quizás puedan lograr lo mismo, ¿no? Dígase salir en largo, que por ejemplo me parece que hay equipos que lo utilizan, pero quizás no se trabaja tanto como se debería trabajar, barra ganar segunda jugada, barra asentarte en campo rival mediante unas situaciones de presiones, ¿no? Y así es un ejemplo que te pongo, ¿no? Pero a ti en particular, ¿qué aspectos, por ejemplo, tú crees que pasan un poco por debajo del radar y a ti te gustaría ver más? Bueno, yo creo que trabajar y entrenar y atender se debe atender y entrenarlo todo. O sea, yo creo que hay que entrenarlo todo y hay que estar preparado para lo que la competición te demanda. Y la competición te lo demanda todo. Entonces, claro, ¿qué puede pasar más por debajo del radar o no? Seguramente aquí ya entramos al detalle. Vamos al detalle. Porque el foco se puede poner en todo y yo creo que en realidad el foco se pone un poco en todo, en todos sitios. Lo que pasa es que hasta qué punto existe riqueza o no existe riqueza. ¿Sabes? Quiero decir, por ejemplo, hablabas del ejemplo del Estrasburgo. Me parece un buen ejemplo porque al final Estrasburgo es un equipo que desde que llegó Rossenior el año pasado, por ejemplo, en inicios de juego, ellos involucran a portero en primera línea y montan línea de 4 con portero. Entonces, claro, montar la línea de 4 con portero supone ventajas per se. Sí. Siempre, no. Siempre no. Pero muchas veces sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo quiero montar una línea de 4 con portero. Vale, pero si yo quiero montar una línea de 4 con portero, entonces yo tengo que atender al detalle. Y tengo que atender a lo micro. Porque si no, entonces sí que puedo caer
en una concatenación de errores que terminen convirtiendo todo eso en un desastre. Entonces, claro, yo monto una línea de 4 con portero. ¿La línea de 4 con portero me puede suponer superioridades? Sí, evidentemente, porque voy a ser uno más. Voy a ser uno más. Y hasta que el portero rival no se involucre en la presión, voy a tener siempre uno más. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo utilizar a portero de cualquier manera. Yo tengo que darle un contenido. Tengo que darle un contenido. Tengo que darle unas referencias. Volvemos a las referencias anteriores. Visual. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos para responder, Nori? Vale. No, tranquilo, no te preocupes. Vale. Si yo quiero involucrar a portero, por ejemplo, en primera línea, ahí el micro es trascendental. Es trascendental. Porque tengo que empezar a verlo como un jugador de campo, a encontrarle ciertas distancias, ciertas relaciones. Me parece que casi lo menos importante en ese caso es el pie del portero, aunque se crea que es lo primordial para poder involucrarlo en esas primeras alturas. Creo que lo clave es la voluntad. Creo que lo clave es la voluntad, la valentía y las buenas referencias. Y cuando vamos a buenas referencias, jugamos a ubicaciones y a referencias posicionales. Y creo que todo se va retroalimentando per se. Creo que las buenas referencias catalizan la voluntad y la valentía, y la voluntad y la valentía catalizan las buenas referencias. ¿Sabes? Entonces creo que me parece importante desde un punto de vista colectivo. Me parece importantísimo desde un punto de vista individual. Como portero, hacia dónde apuntan mis pies, hacia dónde apunta mi espalda, cómo es mi trayectoria de apoyo previa a pase, cómo es mi trayectoria de apoyo si el pase es de fuera hacia adentro, de detrás hacia adelante, en un pase frontal, a qué altura juego, cómo es mi primer contacto, etcétera, etcétera. Me acerco, me alejo, si me juegan de cruzado, bueno, 1000 historias. Entonces, me estoy empezando a olvidar ya de cuál fue la pregunta. Pero... Claro, no, te decía que un poco por ahí, ¿no? Que más o menos lo que viene diciendo, ¿no? ¿Qué aspectos crees que están pasando un poco por debajo de Real y que en tu opinión o en tu sensibilidad, en tu gusto, te gustaría ver más? Mira, pues por ejemplo, creo que el tema del portero es uno. Creo que se trabaja poco con porteros, se le da pocas referencias a porteros en inicios de juego, y que muchas veces cuando se le involucra en construcción, las referencias no terminan de ser buenas. Y en general no suelen estar en disposición de ser una ventaja real. Quiero decir, yo digo, meto portero en primera línea porque soy uno más, pero luego al final lo que termino provocando son escenarios quizá de que rival me defiende tranquilo porque en ningún momento estoy siendo capaz de provocar algo con portero. Y no puedo provocar nada. Por ejemplo, el Estrasburgo monta la línea de 4 con portero y lo tiene operativizadísimo desde el año pasado, con Petrovic y ahora con Penders. Pero en general, juega quien juega. Lo tiene operativizado. Incluso el Estrasburgo, otro tema, con portero. Operativizo que siempre sea central en un sector o que me vaya reequilibrando movilidades de lo que va pasando por detrás y ahora igual lo ubico en derecha o lo ubico en izquierda. Atiendo a lateralidad. Es zurdo, es diestro. Me interesa qué portero juego si lo involucro en una línea de 4 a perfil natural, a perfil cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el Estrasburgo es un equipo que cuando monta la línea de 4 con portero, que la monta casi siempre, suele encontrar ventajas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el rival me presiona en un 4-2-4? ¿Qué le pasó al Estrasburgo? Recuerdo un Estrasburgo-Lyon la temporada pasada. Al Lyon le presiona en 4-2-4 y le iguala primera línea. Entonces, deja de tener cierto sentido montar la línea de 4 con portero. Porque la línea de 4 con portero es una ventaja, pero no es una ventaja per se. Es una ventaja si va de la mano de propuesta rival y de propuesta propia. Entonces, puedo yo también presionarle a portero si estoy en disposición de hacerlo. Entonces, el Lyon ese día, por ejemplo, lo hizo. ¿Y qué pasó? El Estrasburgo, evidentemente, pues entonces deshizo esa primera línea de 4 con el portero y la convirtió en una línea de 3. La anchura de un brazo o de un lateral, que era una, terminó siendo otra. Y los intervalos fijados en primera línea por parte del Estrasburgo eran pues los 3 intervalos de la línea de 4, entre extremo punta, 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 extremo, por ejemplo. Entonces, claro, yo monto una línea de 4 con portero y digo, es que me vienen a pares, que es un escenario que al Estrasburgo le acostumbra a suceder, de hecho. Monto línea de 4 con portero, me vienen a pares.
y no me saltan al portero. Ahora ya no tiene lógica, no tiene sentido montarla, porque no estoy siendo capaz de provocar nada. No, es que igual lo que yo estoy provocando es que no me salten. Es que igual yo estoy jugando contra un equipo, yo igual juego contra un equipo que tiene una presión súper agresiva y que si yo no la estuviese montando bien, hablo de montarla bien, con buenas referencias o con buen micro en todo, si no estuviese siendo capaz de montarla, ese equipo estaría ahí, pam, 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 presionándome, yo asfixiado, jugando el partido ahí. Porque cuando existe una situación de, por ejemplo, de ataque posicional, retroceso, y yo activo a mí me gusta llamarlo paracaídas, de presión, de evitar que me vengan a presionar cuando tú ves que el rival está empezando a soltar ráfagas de presión y empieza a soltar jugadores. Y yo, por mis ubicaciones en primera línea, por ejemplo, en este caso con portero, soy capaz de evitar que el rival cambie de fase y pase de defensa en bloque medio, medio bajo a bloque alto. Claro, estos momentos no se tienen tan en cuenta y no se ven. Y entonces puede dejar la sensación de decir, no, es que yo estoy montando la línea de 4 con portero y el rival no me salta, yo no provoco nada. No, si es que yo lo que estoy provocando es otra vez poder estar en disposición de reiniciar el juego, porque si no lo estuviese haciendo, el rival ya me hubiese encadenado presiones y yo hubiese tenido que mandarla a 50 metros y ahí defender un saque de banda. Entonces hay que también, sobre todo es importante no hacer juicios definitivos de nada, porque hay que estar dentro para entender qué busca cada equipo en cada momento. ¿Qué busca cada equipo en cada momento? Otro aspecto que igual me puede parecer que no termina de estar bien atacado hoy en día pueden ser muchos micros defensivos. O micros ofensivos en campo contrario, o micros defensivos. Tú ves ahora bastantes equipos que defienden a pares y la defensa del par, si se va a la defensa individual del jugador desde un punto de vista conceptual y micro, puede haber mucho crecimiento. Yo, por ejemplo, veía la semana pasada un partido del Bologna con Vincenzo Italiano y veía algunas defensas ya no voy a defensa de pared, sino situaciones de defensa de segundo o tercer corte, persecuciones, qué brazo utilizo para chocar, qué brazo utilizo en qué momento de la carrera, cómo corto mi trayectoria, cómo no la corto. Todo este tipo de cuestiones creo que no se terminan de entender del todo en muchos momentos porque es ir más al detalle. Situaciones de presiones a pares, cómo se comportan mis jugadores de última línea, cómo son mis saltos. A mí hay un concepto defensivo que me parece muy importante y es el eje de intervención, el eje de salto, cuando yo estoy a pares o cuando yo soy un central o un medio centro o quien sea y tengo un oponente directo y ese oponente directo va a ser receptor, ¿desde dónde le salto? ¿Le salto desde dentro o le salto desde fuera? Siempre en relación a balón y oponente directo. O sea, si le salto desde dentro, me interpongo en la trayectoria de balón y oponente directo. Si le salto desde fuera, entre mi posición, mi ubicación y balón, estará mi oponente directo. Entonces, por ejemplo, a mí esto me parece clave. ¿Por qué le salto desde dentro? ¿O por qué le salto desde fuera? Que tenga una lógica, que tenga un sentido. Evidentemente, lo primero será que mi defensor sea bueno, que sea un jugador de nivel, de calidad, agresivo, fuerte, rápido, dominante, ganador en el duelo. Eso es lo primero. Que vaya. Lo primero es que vaya. Lo primero es que salte y que vaya y que se lo crea y que quiera robar. Eso es lo primero de todo. Ahora, luego se puede añadir ese plus. ¿Por qué salto desde dentro? Es que porque igual aquí a mí me interesa saltar desde dentro porque la relación viene de fuera adentro. ¿Es lo mismo que la relación sea de fuera adentro que sea de dentro adentro? ¿Es lo mismo que mi salto sea en una situación de último hombre o de defensa de base de la jugada si yo, por ejemplo, estoy haciendo una presión a reinicios? ¿Sabes? ¿Me va a equilibrar un jugador de línea anterior o de línea ya superada si yo voy a saltar sobre medio centro? O sea, si yo estoy defendiendo a dos mediocentros siendo uno, al otro mediocentro me lo defienden desde delante o me lo defienden desde detrás. Con un reajuste, en este caso, pues de mediocentro, de central, de quien sea. Porque igual mi eje de salto inicial no tendrá que ser el mismo, porque luego deberá existir un corrimiento de línea o sobre la basculación tendrá que llegar un extremo o tendrá que llegar un mediocentro. No tiene nada que ver. Entonces, sí que creo que lo que es el detalle en cualquier tipo de aspecto
es algo que se está cocinando, que se está haciendo, que debe hacerse, pero que debe hacerse con cuidado. Debe hacerse con cuidado. Y a mí esto es algo que me parece muy importante porque yo soy o sea, no soy sospechoso de no creer en el detalle. No soy sospechoso de no creer en el detalle, porque creo. Pero en lo que más creo es en el propio ciclo interno del juego y en la lógica interna del juego. Y en que eso existe. Y en que el jugador muchas veces, o sea, hay muchas narrativas que suenan muy bonitas, pero muchas veces el jugador también te pide tener ciertas certezas. Hablo de competición. Lo que pasa es que hay que tener cuidado en cómo se da esa información y en cómo se trabaja esa información. Porque yo, por ejemplo, puedo tener operativizadísima una sesión de micros con cualquier jugador, con interior. Mi contenido en esa sesión de micros o en el día a día, en la transferencia al equipo, sin necesidad de que sea una sesión de micros igual, en la propia tarea, puede ser top. Una obsesión que tengo yo sobre todo ahora mismo es en la planificación de tareas que el detalle, que el micro, lo que me permita es hacerla lo más real posible. Hacerla lo más real posible. Porque la gente puede llegar a pensar que el micro lo que hace es desvirtuarla, pero para mí la clave es saber utilizarlo para hacerla real, porque no hay nada peor que una mala información o que una mala tarea. No hay nada peor. Pero para hacer una buena tarea es necesario saber todo lo que puede llevar a hacer las malas. Y para tener la conciencia sobre qué puede hacer las malas, aunque suene irónico, tienes que controlar muchísimos aspectos. De decir, no, es que yo voy a hacer una situación consciente en campo contrario, de evoluciones. Y mi primer pase va a ser de lateral a medio centro. Sin oposición, ¿eh? Mi primer pase va a ser de lateral a medio centro. Que medio centro se aproxime y entonces giro el juego, pase profundo y ocupación de área. Vale. ¿Por qué el primer pase de lateral a medio centro? ¿Por qué? Es que igual estoy generando una deshabituación en ese tipo de conducta y en ese tipo de relación con la aproximación de medio centro que luego en el partido no existe o no quiero que exista. Entonces, a mí me parece trascendental no generar deshabituación en tareas y en micros. O sea, para mí la clave del micro es contextualizarlo de tal forma en que toda situación pueda ser relativamente abierta, que si existe una cadena de pases previa, que se pueda saber el concepto que se trabaja, pero que no sea cerrado ni mecanizado. A mí me parece importante que el jugador pueda tenerlas todas abiertas, que se pueda trabajar para que pueda tener todas las situaciones posteriores de ventaja abiertas, no solo una, ni que sea solo capaz de interpretar una. Pero igual otro jugador, tú puedes tener operativizada toda la sesión de micros, pero el jugador, decía el otro día Bielsa en la rueda de prensa con Uruguay, después de perder 5-1 contra Estados Unidos, que el mayor catalizador de la virtud es la emoción. Y yo se lo compro totalmente, yo se lo compro. Igual el jugador lo que necesita es un abrazo. Es que igual lo que necesita es un abrazo y no toda la sesión de micros. Igual con ese abrazo o con esa mano encima del hombro, él crece y hace el cambio de chip. Porque igual lo tiene y no necesita más. ¿Qué pasa? Que una cosa es verlo desde aquí, sentados desde casa delante de la pantalla, para poder tener toda la sesión preparada. No se tienen dudas de que el contenido puede ser muy bueno, pero luego cuando se conoce al jugador, conoces eso, los catalizadores o los inhibidores de la información. Y eso me parece importantísimo, porque si, no sé quién decía, si tú sabes 100, pero eres capaz de comunicar 20, tú sabes 20. Tú sabes 20, no sabes 100, porque la persona a la que le estás trasladando ese mensaje se está quedando con el 20. Entonces, tú eres capaz de trasladar 20 y de comunicar 20. Entonces, a ese jugador tú podrás tener toda la sesión con todo el contenido, con todo el micro. No, es que ahora, ¿hacia dónde apuntan mis hombros? ¿Hacia dónde apuntan mis pies? En esta defensa,
con qué pierna apoyo, con qué pierna no apoyo, cómo es mi giro, giro por delante, giro por detrás, si giro por delante, en la cadera tengo que tal, en la cadera tengo que cual, tengo que cruzar primero esta pierna, tengo que cruzar primero esta otra. Repito, no soy sospechoso de no creer en esto, porque creo. Pero creo sobre todo que muchas veces al jugador le valdrá más un abrazo que no toda la sesión. Y que a un jugador, igual a uno le servirá hacer la sesión, a otro le servirá enseñárselo en vídeo y no le servirá hacer la sesión. A otro le servirá, igual tú estás haciendo unos micros de interiores y tienes a un extremo y tú no lo conocías al extremo, pero cuando lo conoces tú sabes que ese extremo a él le gusta jugar por dentro y venía jugando por fuera. Y tú igual tienes en mente hacerlo jugar por fuera. Tú igual sigues queriendo utilizarlo por fuera, pero tú sabes quizás que jugar por dentro a él le gusta y si lo metes en la sesión de micros de interiores le vas a despertar este fueguito interno necesario. O sea, estoy hablando por no estar callado, pero son escenarios que pueden ocurrir y que al final son los que dictaminan de verdad hasta qué punto eres capaz de trasladar toda esta capacidad a la competición y al crecimiento individual del jugador y del equipo, que al final es de lo que va esto, de hacer mejores a los jugadores y de hacer crecer el equipo, porque si tú haces mejores a los jugadores y haces crecer al equipo, vas a estar más cerca de poder ganar partidos. Y al final lo que queremos aquí es ganar partidos, no hay otra. Sí, Jordi, bueno, ¿qué más decirte? Agradecerte, se nos queda en el tintero para si tienes el chance en la próxima charla, seguir charlando acerca de cómo vincular los micro también dentro de las sesiones de entrenamiento, ampliar un poco más y también nos queda pendiente involucrar mucho más al portero dentro de la conversación porque sé que se quedó muchísima tela por la cual cortar y es algo que nos interesa muchísimo porque Nori también tiene un punto de vista el cual ha ido debatiendo con la relación del portero. El que decía la frase era Julio Velasco. A mí también se me había olvidado y me vino a la mente. El entrenador de voleibol es el que decía la frase acerca de la comunicación. Te dejo con Nori también para que te despida. Jordi, las puertas están abiertas. Ojalá y tenga una parte 2, parte 3 o las que sean necesarias porque se nos queda mucha tinta en el tintero. No, Jordi, te repito lo mismo que te dijo Monchi y ya te digo, en realidad un poco lo que te decía al principio, ¿no? Al final el punto de partida del debate es el de menos, ¿no? Porque al final se va a hablar de juego, se va a reflexionar, se va a aprender y yo creo que al final eso es lo importante, ¿no? Es la razón de ser de nuestro proyecto, ¿no? Al final, desde que lo creamos hace algunos añitos, esta ha sido la razón de ser y bueno, la razón de ser son estos ratos como estos, ¿no? Así que nada, te dejo para que te despidas también de lo que está un poco del lado allá de la pantalla y bueno. Sí, no, un placer, evidentemente, un placer. Es normal que se queden 1000 temas en el tintero porque empezamos a hablar de juego y además, sin tener ejemplos delante, una cosa es hablar de juego cuando tienes delante un clip, una jugada donde se puede acotar y acatar de forma más directa y otra cosa es hacerlo de forma un poquito más difusa y sin un orden tan preestablecido. Entonces se van quedando mil temas por el camino. Pero es evidente que es un placer estar aquí, estar con vosotros, hablar con vosotros. He estado siguiendo el podcast las últimas semanas, hay episodios que me parecen interesantísimos y la verdad que formar parte de uno de ellos pues es un placer. Es un placer y espero que se repita la ocasión para volver a estar aquí y para volver a reflexionar sobre el juego, en definitiva, o sea, no es otra cosa, es reflexionar sobre el juego, sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos apasiona, sobre un juego, pues eso, jugado por seres humanos, sobre todo, jugado por seres humanos y que es la pasión de todos nosotros. Así que un placer estar aquí, un saludo a todos los que estáis escuchando esto y un abrazo. Así que os lo agradezco muchísimo. Nos vemos. Y Jordi, la responsabilidad de volver a venir ya está con quienes están del otro lado de la pantalla, así que ya es una obligación. Chao, un abrazo. Gracias.